la llamada conversión, que yo creo que es mucho mejor decir que es una llamada interior y exterior de la divinidad para que atienda a los argumentos. Sí, porque son argumentos, aunque sean de la escritura, y hechos como apariciones o digamos, revelaciones propias del grupo, hechos que le dirigen la mente a aceptar la idea clave de que, a pesar de que es un personaje que murió condenado por sedicioso por el imperio, Jesús, sin embargo, y en contra de toda la opinión de los demás judíos, es absolutamente cierto que es el Mesías. Y por tanto, hay que cambiar el concepto de mesianismo en el judaísmo para aceptar la nueva realidad. Bien, entonces hemos dicho que es una llamada interior. Ajá. Y exterior. La llamada interior es probablemente una visión. El problema para nosotros es que nos gustaría saber mucho, pero Pablo no dice nada. Pablo potencia la idea de que Dios le revela a él interiormente su Hijo. Atención, no le revela Jesús de Nazaret, sino lo que le revela es su Hijo. Por lo tanto, en Gálatas, al principio, cuando está diciendo esto, capítulo 1, que le revela Dios a él su Hijo, ya está considerando al Mesías de una manera muy especial. Nosotros acostumbramos a escribir Hijo de Dios con H. Los judíos, mayúscula, los judíos lo escribían como, llamémosle, minúscula, ciertamente, porque todo miembro de Israel en activo, vivo, obediente a Dios, naturalmente era hijo de Dios. Y en suma instancia son hijos de Dios tres personajes: el profeta, el rey y el sumo sacerdote. Pero nosotros, al escribir con mayúscula, lo que estamos indicando es que Pablo está utilizando ya la palabra hijo de una manera diferente. A saber, he aquí incoado, teniendo en cuenta, incoado digo para nosotros, pero teniendo en cuenta que cuando Pablo escribe Gálatas, ¿cuándo? Pues entre 54 y 58. Resulta que ya han pasado como mínimo 30 años después de su llamada, pues resulta que a nosotros nos parece que en este momento es una cosa relativamente repentina, pero no es así. En 30 años Pablo ha estado pensando totalmente cuál es la verdadera concepción que todo creyente en ese nuevo Mesías tiene que tener. Y por eso, hijo es algo así como mano derecha de Dios, sabiduría, palabra o presencia de Dios en los hombres, que es en una, con otras expresiones o con otras palabras, aquello que ya el judaísmo, desde aproximadamente, algunos dicen que el siglo IV, en Proverbios, cuando ya empieza a discutirse sobre si la sabiduría divina es una entidad por sí misma, pero desde luego en el tercero y en el segundo y en la época de Jesús, ciertamente sí, el Mesías, después de la resurrección, puede ser equiparado a la mano derecha de Dios, palabra, presencia, sabiduría. Por lo tanto, la llamada es, estamos ante el final de la historia. Ha venido la época mesiánica, ha aparecido el Mesías. Este Mesías es distinto a lo que nos habían enseñado en Israel. Pero en las Escrituras hay suficientes pistas para que aceptemos este Mesías distinto.
Aparte, que quien lo dice, fíjese que bueno, ¿no? Es él, Pablo, que en el mismo capítulo de Gálatas, como profeta, se pone a la misma altura que Isaías y que Jeremías. Ha sido concebido, ciertamente, desde el seno materno para esta inmensa misión que es explicar el Mesías, digamos, tanto a los judíos, pero sobre todo a los gentiles, a los paganos. Así que, resumamos, llamada interna, luego externa, madurada también por un montón de años. Por ejemplo, él dice que él no se puso a predicar directamente, sino que tras la llamada se fue a Damasco, recibió instrucciones de Ananías, un profeta cristiano, y después se retiró 3 años a Arabia. ¿Qué hizo allí? Él no lo dice, pero supongo que fue como una reunión para madurar una obra fantástica. ¿Cómo diría yo? En época, digamos, relativamente moderna, tenemos, por ejemplo, la maduración de Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa durante meses para pensar lo que era, lo que sentía dentro como llamada, que era fundar una compañía que llamaría luego de Jesús, una fuerza de choque. Bueno, pues algo parecido a esto. O como, por ejemplo, una cosa moderna, las tentaciones de Jesús, que son una preparación para su ministerio, o la prueba de Pablo en Arabia, que son una preparación para su ministerio, están recogidas por el autor, al menos del libreto de la película Superman, cuando presenta a Superman en el desierto durante un cierto tiempo antes de hacer su aparición con todos sus poderes dentro de los mortales. Es increíble, pero la película Superman no está haciendo nada más por obra de un judío que pasar, digamos, esquemas bíblicas al tema de un personaje legendario como es Superman. O del mismo manera, cuando el judío Spielberg está rodando la película Indiana Jones, está llena de ecos del Antiguo Testamento. Bueno, pues entonces volvamos a Pablo. Es importantísimo. No importa si la llamada fue un instante o fue más tiempo. Lo que importa es la maduración de esa llamada. Y como nosotros tenemos una maduración de la llamada aproximadamente, pongamos, 30, 25, 30 años después, en la primera carta a los tesalonicenses, que es la primera obra del Nuevo Testamento. Ahí tenemos ya a un hombre maduro, porque un genio religioso como es Pablo, después de pensar 30 años, ya tiene una idea clara. Y quede bien claro esto. Para Pablo, el Mesías es como el de los judíos, porque en su vida mortal y normal era un hijo de David. Epístola a los Romanos 1, 3, 4. Pero en el momento en que ocurre el único evento que le importa a Pablo, decidido por Dios desde todos los siglos, que es la muerte en una cruz, muerte vicaria, muerte que borra los pecados, muerte que hace, digamos, congraciarse al Padre con la humanidad, creando una suerte de puente entre Dios enfadado, que se torna amigo, y la humanidad, que era enemiga, que se torna también amiga de Dios. Pues bien, es que ya tenemos esa teología en la que después de ese evento, el verdadero Mesías es el celestial, es decir, es el que está ya en los cielos y que habita en su iglesia vivo entre los creyentes. Yo creo que es básico esta idea de la llamada. La llamada es eso. Hay un nuevo mesianismo, ese mesianismo no es estúpido, está incoado en la Biblia, además está revelado y estamos al final de los tiempos. Hay que actuar en consecuencia. Creo que es imponente eso, ¿no? Ok, y esta idea o este mesianismo de Pablo de Tarso, o esa idea del final del tiempo, podríamos decir que es la misma idea que tenía Jesús y de alguna manera, ¿en qué sentido
bueno, a Pablo Claro, definitivamente le interesa más la muerte y la resurrección de Jesús que no, la le vida de interesa Jesús. solo la muerte. Yo diría que eres muy elegante con Pablo diciéndole que le interesa más, ¿no? Pero Pablo en 2 Corintios 5:6, cuando dice, si es que acaso yo conocí al Jesús de carne, en carne, ¿no? Dice, para, ni me interesa. Probablemente esa frase es que lo conoció. Pues son coetáneos, aunque Marcos, Pablo, pues probablemente fuera más joven que Jesús. Bueno, bien, no le interesa. El Mesías es el celestial ya, pero actúa ahora y estamos en el tiempo mesiánico. ¿Y le interesa la muerte y la resurrección o solo la muerte? No, la muerte y la resurrección, por la sencilla razón de que la muerte es el acto salvífico, pero tiene un premio. Es decir, Dios es tan bueno que por una parte premia a Jesús. Filipenses 2, 6, 11. ¿Y cómo lo premia? Trasladándolo definitivamente de la situación de hombre, esclavo y muerto en cruz, a la situación de ente elevado casi a la dignidad de Dios. Es decir, Pablo piensa que Jesús está, como dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 26, 36 aproximadamente, pues piensa que el Mesías está como sentado, esto es muy judío, muy judío, sentado a la derecha del Padre, pero en un trono más pequeñito y más bajo. Pero ya es una entidad divina. Esto, repito, es muy judío. Y no va contra, digamos, la unicidad de Dios, ¿no? Porque esa entidad divina es secundaria. Y es monoteísmo también. Claro, pero un monoteísmo que hasta cierto punto ha sido achacado de dinitarista. ¿Me explico? Es cierto que Pablo nunca jamás fue condenado a latigazos, ni intentos de lapidación, ni de muerte, porque él tuviera esta idea de Dios. Y repito 1000 veces, porque la gente no lo cree, hasta el Rabí Akiva, y esto sí que lo digo en el libro sobre Pablo, hasta el Rabí Akiva tuvo esta idea del Mesías, que tenía un trono pequeño al lado de Dios. Y los otros rabinos le dijeron, eso es que estás menoscabando la unicidad de Dios. Y el Rabí Akiva lo pensó y dijo, bueno, puede parecer y tal, y se arrepintió de esa idea. Pero como Rabí Akiva muere en el 135, eso quiere decir que esa idea de Pablo, que estaba todavía entre grandes rabinos del judaísmo, era una cosa normal en el siglo I. Nadie lapidó a Pablo por pensar en eso, que decimos, un Dios y un Mesías que está abajo. Nadie se escandalizó. Ustedes saben por qué se escandalizaron, ¿no? Y eso ya lo he explicado algunas veces y lo digo indirectamente o directamente en el libro de Pablo. Pues se escandalizó la gente porque los judíos, los normales, llamémosles normales, es decir, los que no creen que Jesús sea un Mesías, esos dicen, hombre, ahora viene aquí este Pablo y resulta que nosotros judíos estamos aquí cumpliendo toda la ley de Moisés, que son 630 preceptos. Y resulta que ahora viene este señor y dice que un pagano que no necesita circuncidarse, es decir, no se necesita hacerse judío y por tanto que no tiene que cumplir esa ley entera, resulta que este individuo va a recibir el mismo premio que un miembro del pueblo elegido, que además tiene, digamos, línea directa con Abraham, es hijo directo de Abraham, es pueblo elegido y va a ir al cielo, a lo mejor del cielo, y va a venir ahora un pagano y resulta que va a estar sentado en el cielo en el mismo sitio que nosotros. De ningún modo. Este Pablo lo que atenta es contra las prerrogativas de Israel en el sentido de pensar que ellos
Y esto también lo he explicado. Yo creo que es conveniente. Es conveniente que sepamos que los judíos pensaban que los únicos que de verdad se salvarían serían ellos, aunque fueran 4 gatos dentro del Imperio Romano, y que los demás se condenarían, salvo unos pocos que se hicieran judíos. Ah, pero ¿y qué pasaría si algunos gentiles, es decir, paganos, no se hacen judíos, no se circuncidan, pero resulta que observan unas normas antiguas que se llaman normas de Noé para convivir respetando al pueblo? Es decir, de alguna manera aceptan que Yahvé es el Dios supremo, aunque acepten otros dioses también, pero además pues intentan no comer carne de cerdo, intentan guardar el decálogo perfectamente, intentan no, naturalmente, no ingerir sangre, etc. Es decir, se acomodan al judaísmo. Y dicen los judíos de tiempo de Jesús, bueno, ¿y estos qué? ¿Se van a ir al infierno? Y dicen los judíos, no, no se van al infierno, aunque sean paganos e incircuncisos, sino que se irán al cielo paraíso de segunda o tercera categoría. Y saben ustedes, como lo he explicado muchas veces, pues con la imagen de un teatro. Si ustedes van a un teatro de Europa, bueno, o en Estados Unidos, pero vamos, en Europa ya saben ustedes que los teatros son pequeños, 2.000, 2.500 plazas, y que hay 500 escasas plazas o 600 en el patio de butacas. Eso vale $500, una ópera, o más. Pero resulta que el pobre que le gusta mucho la ópera, si va arriba, arriba del todo, lo que en el castellano de España le llamamos el gallinero, arriba, arriba, donde están las gallinas, pues a lo mejor esa entrada cuesta 30 o 40 dólares. Pero claro, hay algunas entradas arriba en donde ni siquiera se ve el escenario y hay que verlo a través de una pantalla de televisión. Ese es el cielo de tercera clase que decían los judíos que iban a tener aquellos paganos que aceptaran al Dios de Israel de algún modo y se comportaran bien, digamos, con las costumbres judías, es decir, cumplieran las leyes de Noé. Y ahora viene Pablo y les dice, mi llamada me dice que ese Mesías vuestro no es solo vuestro, queridos colegas, sino también de los paganos. Pero esos paganos, como vosotros bien decís, no tienen que hacerse judíos. Por tanto, solo tienen que creer que es el Mesías y aceptar ese sacrificio de la cruz, muerte y premio resurrección, que ese va a ser también nuestro premio. Por lo tanto, ese pagano que no cumple la mayoría de los preceptos de la ley respecto a la circuncisión, pureza cultural y alimentos, claro, no tiene que cumplirlos porque no se ha hecho judío, por hipótesis, ¿no? Él no pertenece al pueblo judío. Según Pablo, el pueblo judío es hijo natural y los gentiles son hijos adoptivos, en cuanto aceptan la divinidad, digamos, de algún modo del Mesías. Dice, y tú, le dicen los judíos corrientes, ¿vas a decir ahora que estos señores van al patio de butacas? Ni hablar. Y lo matan. Vamos, intentan matarlo. ¿Por qué? Porque le quitan a todos los judíos todas las ventajas. Absolutamente todas. Pero su proyecto era siempre manteniéndose dentro del judaísmo, no era pretendiendo crear algo distinto. Claro, porque él dice, estamos en y esta es otra idea básica de Pablo, que la gente no lo sabe, y es una verdadera pena, porque es lo que ha liquidado radicalmente la amistad cristiano-judía. A saber, que Pablo decía, estamos en la época mesiánica, y es el Mesías mismo el que teniendo el poder de cambiar la ley es el que me ha dicho a mí, y yo lo transmito, y mi grupo, y lo transmitimos por revelación divina,
que ahora la ley hay que entenderla de otro modo. Un ejemplo, se ve bien claro en Mateo. El Mesías cambia la ley en época mesiánica. Recuerden ustedes Mateo 5. Después, o sea, el sermón de la montaña, después de las bienaventuranzas. Vienen hacia el 30 y pico las antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Es decir, aquí está el Mesías como el nuevo Moisés. Hay una nueva ley. No, la ley es la misma. Lo único que pasa que Pablo dice, ojo, el Mesías afirma ahora, y esto supone un cambio, que hay una ley eterna, que es el decálogo. Pero hay una parte de la ley que solo vale para los judíos y que por lo tanto de algún modo cambia. Antes se creía que para salvarse tenían todo el mundo que hacerse judío y cumplir esos 630 preceptos. No, señor. Ahora te digo que no, que Dios y el Mesías han cambiado la ley. No es cambiado con mayúsculas. Han hecho caer en la cuenta que no es necesario, que hay una parte de la ley que es solo para los judíos. Eso es fantástico. Os aseguro que es fantástico. ¿Y por qué digo que ha roto el entender mal a Pablo? Ha roto, digamos, la posible amistad judaísmo-cristianismo. Porque ya desde vida misma de Pablo empezó la gente, aquellos a quienes, los judíos, a quienes les fastidiaba tanto que le quitaran sus prerrogativas, esos empezaron a decir, este judío de Pablo es mentira, no es judío. Está diciendo que los hijos de los judíos que se casan ahora no tienen que circuncidarse y no tienen que ser judíos. Jamás lo dijo Pablo. Nunca jamás. Y sin embargo ya, según Hechos 21 empezaron a decir esa calumnia. Pues bien, esa calumnia, luego, los sucesores de Pablo, que son paganos, pero que entran en la iglesia y que se benefician de decir yo voy al cielo como los judíos. Oye, al patio de butacas, no me voy a gallinero, ciertamente. Bueno, pues entonces realmente lo cómodo para esta gente es decir, es que vino Pablo y dijo que la ley de Moisés no valía nada. Así, grosso modo. Y al decir que Pablo era el enemigo, fijaos, de la ley de Moisés, fijaos qué burrada. ¿Cómo va a ser Pablo enemigo de la ley de Moisés si dentro de la ley está el decálogo? ¿Cómo va a ser enemigo? Hay que entenderlo de otro modo. ¿Y sabes qué? Que a partir de que unos judíos de la vida de Pablo y otros cristianos después dijeron, Pablo es totalmente contra la ley de Moisés y dice que la ley de Moisés, sin precisar nada, dice, no vale para salvarse. Eso es una barbaridad tan tremenda que ha hecho que, claro, tanto los judíos de antes como los de ahora dijeron, sí, Pablo era un canalla, el gran canalla del judaísmo, el que dijo que la ley de Moisés no era válida para salvarse. Pues bien, Pablo nunca dijo eso. No lo dijo nunca. Ahora, profesor, esta calumnia histórica o esta burrada, como usted le llamó ahora, ¿será por alguna segunda intención o por desconocimiento realmente de los textos, de la filología? Pues, en mi opinión es porque, como Pablo había dicho a todas sus, digamos, sus comunidades que el fin del mundo estaría muy cerca, yo creo que todas las comunidades de Pablo lo creyeron. Entonces, las cartas de Pablo, aunque se copiaban y se repartían entre las comunidades, hay que tener en cuenta que en vida de Pablo, pues ¿cuántos cristianos habría? Pues entre 2000, diga lo que diga los Hechos de los Apóstoles, que exagera,
todos los estudiosos piensan que en la muerte de Pablo habría 2.000, 2.200 cristianos y que en el año 100 habría unos 3.000 cristianos. Es decir, poquísimos. Pero ¿qué pasó? Que las cartas de Pablo no empezaron ya a conocerse después de la muerte de Pablo. ¿Cuándo? La muerte de Pablo, la fecha no la sabemos. La tradición dice que fue en la persecución de Nerón contra los cristianos de Roma, en que Pablo estaba allí. Por lo tanto, en el año 64. Pero eso es una tradición tardía, del siglo II. No lo sabemos. Bueno, pero por ahí, probablemente Pablo murió antes del estallido de la Gran Guerra Judía, 66. Pues bien, resulta que como las cartas de Pablo se extienden en el siglo II, es decir, unos 60 o más años después de la muerte de Pablo. Como las cartas de Pablo tuvieron la mala suerte de que fueron manipuladas, así claramente, por un editor que las fundió, las cortó, las mezcló e hizo un auténtico desastre. Y como a eso se añade que era muy cómodo para los paganos convertidos a Jesús, decir que su maestro iba totalmente contra la ley de Moisés, resultó que esa idea de los difamadores de Pablo a final de su vida, gracias a esos intereses de los paganos cristianos, se ha ido consolidando hasta hoy día. Y hasta hoy día leerán ustedes en los libros, lo cual es un grave error, que Pablo era, sin precisar, enemigo total de la ley de Moisés, lo cual es una barbaridad tan grande como una pirámide. Y a pesar, profesor, de que esta, bueno, es una nueva interpretación de Pablo que gracias a, bueno, yo lo conocí gracias a usted, gracias a su Pero libro. no es una interpretación mía, no es mía solo. Esta es una interpretación que yo he puesto en castellano y que la he pensado muy bien, pero es la interpretación de una gran rama de estudiosos judíos ahora, en el siglo XXI y a finales del siglo XX. O sea, que no soy yo, es un grupo de estudiosos cada vez más numeroso que, digamos, ve a Pablo así. No yo solo, ¿eh? ¿Te queda claro? No sí, yo. no, me queda claro, pero para mí lo conocí por sus Claro, textos, ¿verdad? porque yo lo he puesto el más claro quizás en castellano y en todas las lenguas, lo he puesto clarísimo. Claro, claro. No, yo he visto sus referencias también a incluso luteranos, ¿verdad? Un obispo luterano que hacía referencia a esto. Mi pregunta va Christian por... Stendhal. Ajá, ese. En el sentido, ¿considera usted que actualmente las autoridades cristianas, tanto católicas como protestantes o luteranas, darán crédito a este protagonismo, a esta nueva interpretación de Pablo, o seguirá una segunda intención de mantener el Pablo canalla? Pues normalmente sigue la idea de Pablo un canalla. Y ahora, si tú vas a Israel, bueno, entre la gente media culta, empiezan a aceptar a Jesús como un judío, ¿vale? Eso ya empezó en el siglo XIX y ha sido mucho más fácil. Pero háblales de Pablo, a gente media, culta o elevada. Bueno, Pablo es tabú en Israel. O sea que Pablo está muy lejos de ser admitido en el Israel de ahora, a pesar que quienes propugnamos somos un grupo que en realidad lo que tenemos es un pequeño mayor conocimiento del judaísmo. Dentro de España, pequeño, ¿no? Y que son judíos profundos conocedores del judaísmo y que están intentando situar a Pablo verdaderamente en su línea. Por suerte, uno de esos libros, aunque no muy claro, pero ya abre camino, ha sido publicado en español. Es el libro de Pamela
Eisenbaum, A-I-S-E-N-B-A-U-M, Eisenbaum, es decir, árbol de hierro, Eisenbaum. Pamela, ha sido publicado por Verbo Divino. Pero los mismos que publican al Verbo Divino son capaces de no hacer y prestar caso a esto que escribo yo en el libro de Pablo, que repito, no lo digo yo solo. Yo, dentro de una masa grande de estudiosos judíos, que creo que lentamente se irá imponiendo. ¿Cuánto? No lo sé. Sí, sí, y eso cambiará la eclesiología o el Tiene que cambiar, sí, porque sí. entonces si Pablo también fue un judío, y si lo que dijo el judío que crea en Cristo puede seguir siendo judío y tiene que seguir cumpliendo la ley de Moisés, mira que si no, no se salva, que para eso es judío, y eso no se borra ya, porque es por nacimiento. Ese Pablo, que era totalmente judío, predica una vida armoniosa, libre y fácil entre judíos que creen en Jesús y siguen siendo judíos, y entre paganos que creen en Jesús y siguen siendo paganos, pero ambos cumplen el decálogo, es decir, la ley fundamental de Moisés y sus consecuencias se han ido desarrollando por la tradición, pero los judíos siguen siendo judíos y siguen con su ley, y los paganos pues son cristianos, es decir, mesianistas. Cristiano quiere decir Christos es ungido, Mesías, ¿no? Cristianos es el mesianista, el que cree que Jesús es un Christos, un Cristo, un ungido, un Mesías. Bueno, pues el pagano mesianista, pues, ojo, que tiene que cumplir el decálogo. Ojo, que Pablo dice que una vez convertido en Mesías, no tiene más remedio que seguir cumpliendo la ley del Mesías, que en el fondo es la ley de todas las acciones buenas, habidas y por haber. Todo lo que es bueno. ¿Y en qué sentido, profesor? Que también lo he leído, ¿en qué sentido el cristianismo de hoy en día es más paulino? Una vez lo escuché a usted decir, o lo leí, no recuerdo, es más paulino que podríamos decir jesuánico actualmente. O Pues sea, sí. ¿cómo ¿En podemos qué argumentar sentido? esto? Ajá, ¿en qué sentido? Sí, pues lo comentamos sencillamente. Jesús, judío, predicó el reino de Dios, un reino de Dios que es en el reino en la tierra de Israel, un reino de Dios judío, ¿vale? Y Pablo predica a Jesucristo, no a Jesús, sino a Jesucristo, que es una cosa distinta, ¿eh? Como el que hizo la salvación por su cruz y su resurrección. Y nosotros nos apropiamos del beneficio de aceptar con la fe, acto de fe, justificación de los pecados, limpieza de los pecados, cuando yo digo, sí, sí, acepto, este era el plan de Dios y me bautizo en nombre de Jesús, que es el símbolo de haber aceptado eso, ¿no? Haber aceptado el plan de Dios, que es la muerte y la resurrección como salvación de toda la humanidad. Bueno, pues fantástico. Es que es fantástico, fantástico. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento de Jesús. Jesús predicaba un reino de Dios judío y Pablo predica a Jesús como el Mesías salvador universal de todas las gentes, cosa que Jesús jamás habría pensado. Él jamás habría dicho yo soy el Mesías del mundo entero. Y gracias a mi muerte en la cruz, porque él no fue a Jerusalén a morir, por supuesto que no, fue a Jerusalén para triunfar, para que viniera allí el reino de Dios, evidentemente, aunque no era tonto y sabía que podía morirse antes de que viniera, pero nada más. Y que resucitaría para que estuviera para él estar presente cuando viniera el reino. Es que la concepción de la salvación de Jesús es: tú tienes que ser buen judío, tienes que cumplir la ley de Moisés, arrepentirte, prepararte para el reino y entrar en el reino.
Sin embargo, la concepción de Pablo es, tú tienes que creer en Jesús Cristo, Jesús Mesías celestial, que ya es otra cosa. Tienes que aceptar eso, tienes que hacer un acto de fe, tienes que bautizarte, proclamar a Cristo como el Rey, Mesías y Salvador del mundo entero y luego obrar todas las leyes, la ley de Cristo, que son hacer todas las obras buenas. En la práctica, todo lo que manda Moisés, menos el culto al templo y no comer carnes especiales. En la práctica, lo mismo. O sea que la diferencia entre un cristianismo, que es el de Pablo, y el sistema religioso y de salvación, que era el de Jesús, es como de la noche al día. Cambia radicalmente. Jesús era un judío, y Pablo sí, era un judío, pero de la diáspora. Jesús pensaba en los judíos de Israel, Pablo pensaba en los judíos y en el mundo entero. Jesús decía entrar en el reino, y Pablo decía, sí, creer en Jesús e ir al cielo, por medio de la fe, el bautismo y las buenas obras. Totalmente distinto. Jesús proclama el reino de Dios y Jesucristo es proclamado por Pablo Mesías. Ese es el resumen. De proclamador del reino a proclamado Mesías universal. Ajá. Y también el Nuevo Testamento, la influencia mayoritaria es de la línea paulina, ¿verdad? No de los otros cristianismos. Sin duda alguna. Y eso sí que lo he explicado y espero que quede muy claro en la introducción al comentario al Nuevo Testamento, es decir, los libros del Nuevo Testamento explicados según la historia, que es un libro que hemos hecho 3, José Montserrat, Gonzalo Fontana y yo, con 2 ayudantes, Carmen Padilla y Gonzalo del Cerro, que han hecho sobre todo traducción y correcciones. Y ese Nuevo Testamento, que es muy amplio y que lleva 2 años esperando, tenemos ya promesa y hechos de que hacia septiembre del año que viene se publicará. Y hay mucha gente que está esperando ese comentario. ¿Por qué? Porque es un comentario a los libros del Nuevo Testamento puramente histórico y literario. No es un comentario confesional. ¿Quiere decir esto que va contra la fe? De ningún modo. Aquel historiador que vaya directamente y con mala idea contra la fe no es buen historiador, porque será sesgado. El historiador es el que dice, yo creo que las cosas fueron así y estos son mis argumentos. Pero usted sopese esos argumentos y piense lo que quiera. Yo no voy a hacer propaganda. Entonces, claro, un buen historiador no hace propaganda. Un buen historiador expone. Y cada uno que opine como sea. Y este Nuevo Testamento explicado históricamente desde el punto de vista de la historia es eso. No militante, no confesional, no pertenece a iglesia ninguna. Lo mismo lo puede leer un evangélico que un católico. Porque además cuando hay discusiones se pondrá, unos dicen que esto es, por ejemplo, una curación de Jesús, ¿no? O un milagro de Jesús, ¿no? Andar sobre las aguas del lago de Genesaret. Bueno, pues cuando se explica ese milagro, ¿no? Pues ahí se pondrá, bueno, los creyentes dicen que este milagro es real y que es la tradición y tal, y los independientes dicen que es un milagro contra las leyes de la naturaleza y que ese milagro es imposible. Ahora, usted crea lo que quiera. Ajá, correcto. Ahora, yo no digo nada. Sí, sí. No, y precisamente, profesor, yo le agradezco a usted su rigurosidad científica, histórica y filológica, porque a pesar de ser respetuoso completamente de la fe y como agnóstico que sé que es, muchas de lo que yo como creyente he fortalecido y he purificado de mi fe ha sido gracias a aportes serios y estudiosos como usted, que han aportado mucho más de lo que teólogos o otros creyentes lo han hecho. Eso de verdad es de agradecer, y se lo digo como creyente y con todo el cariño y el respeto. Bien, y yo me alegra mucho oírlo,
porque es que realmente esa es mi tarea, ¿no? Es tarea de historiador. Pero yo no soy militante, ¿eh? Vive el cielo, no lo he sido nunca y no lo seré. No quiero ser militante. En absoluto, no me interesa. Sí, sí. Tal vez ya para terminar, una última pregunta y podemos, hay consultas que puedan hacer los compañeros aquí conectados. Este año, bueno, por la pandemia también hemos tenido la posibilidad de conversar en un momento con Juan José Tamayo, bueno, a distancia, yo me conecté con Juan José Tamayo, me conecté con Andrés Torres Queiruga, que sé que ha tenido su diálogo, ¿verdad? Y lo he leído. Un comentario o una pregunta más bien ya de índole más personal. Yo estoy seguro que con su aporte serio y desde la filología y de la historia también le podría traer nuevo refrescamiento a la teología. He leído sus reseñas de libros teológicos o de libros de teólogos, pero y el diálogo que tuvo con Andrés Torres Queiroga, uno mantener una postura y el otro otra, eso realmente es enriquecedor y fortalece yo creo a todos, creyentes y no creyentes. Bueno, Le la pregunto, prueba es que Torres Queiruga jamás se ha enfadado conmigo, sí, sí, sí. ni otros. Yo empleo, o sea, soy cordial, ¿no? Y le digo, mire, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, y me parece que tal, que cual. Pero si salimos después de la reseña, nos vamos a una tasca o a un bar y nos tomamos una cerveza juntos. O sea, que eso no tiene nada que ver. Eso es lo bueno, y más bien mi deseo es, ojalá que usted pueda leer más teología y hacer esos comentarios de la gente que Bueno, escribe para... el libro último, de Trota, ¿no? Que es el complemento a Aproximación al Jesús histórico. O sea, mi anteúltimo libro se llama Aproximación al Jesús histórico. Es del 2018. Ya va por la 4ª edición y además se ha hecho también una edición en vía, digamos, libro electrónico, o sea, Digital. libro... sea. Bueno, pues ahora la segunda parte, que es otro libro, acaba de salir hace un mes y se llama Otras aproximaciones al Jesús histórico. Reseña de algunos libros significativos sobre Jesús en lengua española. Y entonces yo estudio a 10 y 10 autores y los contrasto entre sí. Bueno, no son, pero casi 20 autores, ¿no? Y ahí hay mucha discusión. Y es un libro que yo creo que es un buen, vamos, excelente comentario a la primera parte. Creo que será bien acogido, vamos, creo. Sí, sí, ya lo esperaré para leerlo. Ya Tenemos... está, pero lo que pasa es que llegar a la América de lengua hispana tarda mucho. Sí, Pero claro, claro. tengo entendido que Trota tiene un programa interno de enviar libros a la América de lengua hispana, ¿eh? o portuguesa, que entonces sí que sería América Latina, ¿no? Porque es una lengua latina, portugués, español, pues un programa para que no salgan muy caros los libros. Sí, sí. Y por eso escribí, vamos a esperar a la respuesta, a ver. Hay una pregunta por acá, profesor. No sé, Gilo, si gusta habilitar el micrófono o la leo yo la pregunta, No, como lo guste. que quiera, solo lo que quiera. A ver. Ok. Gilo, si puede habilitar y hacer la pregunta directa. Ya vamos. Sí. Ajá. ¿Me escuchas? Adelante, sí. Bueno, la consulta es básicamente si Jesús no se declara Mesías, pero sí se atribuye perdonar los pecados, eso no es una declaración de Mesías. Ya, bueno, bien. Primero, yo lo que defiendo que Jesús, al menos durante su vida, casi digamos el 90% de su vida, no se declaró Mesías, sino profeta. Pero que probablemente al final de su vida e impulsado
por el grupo suyo, digamos, más mesianista, ¿no? Que serían Pedro, Santiago, Juan, es decir, sus más amigos, sí se declaró rey de Israel. Luego, al final, sí se declaró Mesías, efectivamente, y eso lo ve claramente usted. Vaya usted al capítulo 23, al principio, 23, 1, 2 del Evangelio de Lucas. Y vaya usted al mismo Evangelio de Lucas, en la historia de la Pasión, bueno, en todo se ve bien claro que ya al final se le aclama como Mesías. Segundo, cuando Jesús dice que perdona los pecados, no es el único que lo dice en el cristianismo. Y tenemos alguno, como en la oración, en los textos de Qumran o alrededor de los manuscritos del Mar Muerto, hay una oración que se llama oración de Nabónido. Nabónido, el último rey de Babilonia, Nabónido, en el que un exorcista judío le declara que sus pecados son perdonados. Se sobreentiende que un individuo que es verdaderamente judío y que está totalmente convencido de su humanidad como Jesús y que él es un instrumento de Dios, ya sea como profeta, ya sea como Mesías, pero instrumento. Y un judío, tanto el profeta como el Mesías, o son hombres o no son ni profeta ni Mesías. Tienen que ser hombres, no dioses, hombres, que luego tras la muerte puedan ser elevados a otra categoría, eso es otra cosa, pero eso tras la muerte. Por tanto, Jesús le responde directamente, al menos al final de su vida, creo que hay muchas posibilidades que se declarara Mesías de Israel, y al menos así lo entiende Lucas 23, 1, 2. Y segundo, no es un caso único y se sobreentiende que un profeta o un Mesías puede declarar que él, de parte de Dios, un profeta tiene comunicación directa con Dios. Si no, no sería un profeta de Israel. Entonces es Dios quien perdona los pecados, pero él declara que sus pecados son perdonados. No se pone él como Dios a perdonar los pecados como si fuera Dios. Eso no entra dentro de la mentalidad de Jesús histórico. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra comentario o pregunta para el profesor? ¿Alguien con mano levantada? Se ve que todos están más o menos felices, ¿no? Y sí, que, sí, o que tienen miedo, pero yo no muerdo, ¿eh? Ni voy a comerme a nadie porque me preguntan. O sea, que pregunten, que yo responderé. Y algunas veces, siempre digo, no, hay algunas preguntas que yo pues no las sé responder o digo que no estamos en situación de posibilidad de responder porque faltan elementos, ¿no? No se pregunten y ya pues nos retiramos. Ok, ¿alguien más? ¿Comentario o pregunta para el profesor? Bueno, pues entonces haz tú la última pregunta, ¿eh, Miguel? Y ya nos despedimos. ¿Cuál es tu última pregunta? Ok, ¿cómo podemos... tal vez la pregunta es complicada. ¿Cómo podemos, como creyentes en Jesús de Nazaret, porque el cristianismo de alguna manera se fundamenta en Jesús de Nazaret, sabemos que no es el fundador, ni que Pablo lo es, ¿cómo hacer conexión con Jesús sabiendo que es Pablo el que nos ha traído y el que nos ha transmitido la fe? Y cómo ser verdaderos reinterpretadores o repensadores del Pablo en nuestros días. Quizás sea una pregunta para un teólogo, pero yo creo que me interesa su opinión también. Bien, esa es una pregunta efectivamente para un teólogo. Yo no puedo responder porque el responder a esa pregunta fue lo que a mí me hizo agnóstico. A saber, yo no puedo responderla. Ojo, un agnóstico no es un ateo, ni mucho menos. El agnóstico es aquel que en algunos puntos esenciales, como este, o como la existencia de Dios, dice, yo no sé responder. Ni puedo probar, por ejemplo, en el caso más claro, yo no puedo probar que Dios no existe. No puedo.
pero tampoco puedo probar absolutamente con toda certeza que Dios existe. Bueno, pues a mí esa pregunta me llevó a responderla de una manera un tanto negativa personalmente, y entonces yo me hice agnóstico. Ahora, allá cada uno. Yo no sé responder a eso. Tendría que meterme en la fe de un creyente ahora, usted, por ejemplo, que está intentando formular esa pregunta. Es usted a lo mejor el que tendría que pensarla y otro día responderla, si ahora le parece que es funcional. Bueno, pues esa es. Yo, a la verdad, me confieso no capacitado para responder eso. Muchas gracias, profesor, por devolverme la pregunta y la replantearemos también en el grupo. Yo creo que cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos que replantearnos eso y repensarla también. Agradecerle de verdad, profesor. Creo que nosotros navegamos como creyentes, como cristianos, navegamos en más profundidad de la religión de hoy en día, gracias a sus libros, gracias a su pensamiento. Y la imagen que tiene usted en el WhatsApp de un velero me hace pensar en eso, que vamos como en velero navegando en la profundidad de la fe y en la profundidad de la historia gracias a sus escritos. Agradecerle de verdad por todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por vuestra atención. Yo lo he hecho y sabéis que lo he hecho con mucho gusto, y además esto, bueno, pues se subirá a internet. Cuando tú lo subas, el enlace, el vínculo, ¿no? Me lo envías y yo también lo pondré en mi blog y Facebook, y así daremos a conocer a la gente pues lo que estamos pensando, que me preguntan muchas veces las mismas preguntas y claro, yo no puedo responder de una manera distinta porque mi pensamiento no puede cambiar, ¿no? Sí. En cada momento quizás lo enfocaré de una manera un poco distinta, pero en muchas ocasiones pues tengo que responder lo mismo si la pregunta es igual. Bueno, sí. Pues saludos a todos y ya nos vemos y seguimos. Y ya está. Muchas gracias. Sí, seguimos en contacto, profesor. Cuando tenga el libro le comentaré que ya lo tengo, y seguiremos en contacto escribiéndonos. Ahí estoy en el grupo de WhatsApp también que recientemente creo con el libro. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Tal vez si pueden conectar las cámaras para tomar un pantallazo de foto y así cuando haga publicación incluirla. Los que puedan encender cámara les agradecemos. Muchas gracias, profesor, por su cortesía y por sus palabras tan claras para enriquecer nuestro buscar también, porque en eso estamos, ¿verdad? Buscando una verdad que en este camino, pues, está confuso también, ¿verdad? Claro, el historiador es un buscador. Esta es una palabra muy bonita y es un explorador. Y busca, yo busco. Yo no tengo todas las respuestas y seguiré buscando. Sí. Claro, gracias. Bueno, pues un abrazo a todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. ¿Qué se hizo? Ya se fue. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, Miguel, por darnos estas oportunidades tan enriquecedoras. Claro, muy rico escucharlo, y voy a compartirles el enlace para reverlo después, para reescucharlo después. Interesante. Un abrazo, Miguel. Dios, chao. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Feliz Navidad a todos. Bendiciones para todos. Igual.